libro El lenguaje del cine, traducción del año 57 de Gediza, y en el cual él hace una aclaración sin que sea aclaración en sí misma. La mayoría de los espectadores de cine, cuando intentan hablar del sonido en el cine, hablan de banda sonora. Pero resulta que el capítulo específico de sonido que tiene Marcel Martin lo llama universo sonoro. Primer elemento esencial para hacer un pequeño cambio. El segundo aspecto es muy importante y es que así como yo estoy de pie debido a que tengo huesos y a esos huesos están insertados tendones, nervios y músculos, el sonido va a ser ese esqueleto que sostenga la imagen. Muchos de ustedes pensarán que si la película, como suele ocurrir con algunos ejemplos específicos más que la generalidad, por el hecho de no tener música no se puede aplicar este criterio. Vamos a hablar de sonido y enseguida entenderán por qué, como una estructura, como el soporte para la imagen. Y el tercero es un elemento que se le debe a uno de los teóricos del cine, quizás el que más riqueza le ha dado a la teoría, que es el francés Michel Chion. Es un compositor, músico para cine y además teórico de cine, con unas traducciones en castellano valiosas. Varios libros de él existen en la ciudad, pero también se pueden encontrar otros que no se han traducido, como El sonido en el cine. Entonces después ese último personaje, Michel Chion, nos hace una aclaración, creo que es en La música en el cine, su libro, donde nos dice que cuando la música ha desencadenado una emoción en el sistema del espectador, por mucho que el espectador quisiera controlar esa emoción ya desencadenada, tiene que liberarla completamente para poder seguir con una emoción nueva. Es decir, si alguien está en una comedia y la música ayuda a desencadenar esa emoción, pues el espectador se reirá hasta que sienta que ya no es necesario. Igual en una película, por ejemplo, de terror o una película muy triste, y Michel Chion es enfático: si la emoción se desencadenó, hay que liberarla para poder pasar a un nuevo elemento. Teniendo esas tres consideraciones previas, vamos a ver cuáles son los tres elementos que maneja Marcel Martin y cuáles son las categorías que sirven para analizar esos tres elementos en cualquier película. Entonces, tenemos aquí que los elementos son los que tenemos en este lado, que son las voces, y veremos más adelante a qué se refiere eso, la música, que es lo que la mayoría de la gente considera banda sonora, y los ruidos. Por desgracia, los ruidos mal considerados en muchísima teoría del cine, donde se dejan de lado y se pone como elemento esencial solo cuando ese ruido cobra mucho valor. Y vamos a tener entonces 6 categorías, que son las que están aquí en la horizontal, y esas 6 categorías están divididas en 3 pares. Vamos a tener primero la fuente sonora, luego quien escucha, que puede ser el espectador o el personaje, y finalmente una relación emocional. Esa relación emocional inicialmente se plantea que es entre lo que la imagen muestra y lo que el sonido, sobre todo la música, representa, aunque vamos a ver que Michel Chion nos dice que también pueden ser los ruidos un elemento que sirvan para esa última pareja de categorías. Entonces vamos a ver que la fuente sonora tiene 2, la escucha tiene otros 2 y la relación emocional tiene otros 2. Y esos elementos se van a combinar con los 3 elementos, o sea, yo puedo cualquiera de ellos plantearlo en estas 6 categorías y me va a dar una riqueza inusitada. Repito, como dice Michel Chion en sus libros, es un universo que hasta ahora se había planteado exclusivamente desde la imagen y se ha escrito muchísimo sobre ella, pero se había escrito muy poco sobre el sonido. Y para ello entonces vamos primero a mirar ejemplos que nos permitan entender cómo las voces juegan un papel preponderante a partir de las 6 categorías. Vamos a mirar el primer ejemplo. En este ejemplo tenemos a un personaje que es Al Pacino, en una película que se llama Looking for Richard, que es una obra de teatro de Shakespeare, que en este caso es un híbrido entre documental y argumental, porque se plantea el montaje de la obra de teatro, pero como si estuviera filmando, y además el actor es el director